¿Alguna vez has abierto los ojos esperando ver el rostro de tus seres queridos y solo has encontrado el frío metal de una máquina y el silencio sepulcral de quienes ya te han dado por muerto? Me llamo Elena, y tras pasar 3 semanas en un limbo de oscuridad, inducido por un fallo cardíaco que casi me arrebata la vida, desperté en una cama de hospital solo para descubrir que mi regreso al mundo de los vivos era la peor pesadilla para aquellos que llevan mi sangre. Antes de revelarte cómo mi propia nuera aprovechó mis latidos débiles para borrar mi existencia y vender el techo que me cobijó durante 40 años, dime una cosa, ¿crees que el amor familiar puede sobrevivir a la tentación de una herencia inesperada? ¿O es el dinero el verdadero rostro de la lealtad? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viví al cruzar el umbral de ese hospital te hará cuestionar a quién le entregas las llaves de tu casa y de tu corazón. El pitido incesante del monitor era el único sonido que me acompañaba cuando logré enfocar la vista en el techo blanco de la habitación. Me sentía débil, como si mis huesos fueran de cristal soplado, pero mi mente estaba inusualmente clara, recordando el momento en que me desplomé en la cocina mientras preparaba el café. Busqué una mano, una caricia, una palabra de alivio, pero la silla junto a mi cama estaba vacía y la mesilla de noche no tenía flores ni tarjetas, solo un vaso de agua tibia y el eco de una soledad que olía a desinfectante y a olvido. Cuando la enfermera entró y me vio despierta, su rostro mostró una sorpresa que en aquel momento no supe interpretar, una mezcla de asombro y lástima que me hizo sospechar que algo andaba mal, más allá de mi salud quebrantada. Pregunté por mi hijo, por mi nuera Patricia, por mis nietos, y solo obtuve respuestas evasivas, frases hechas sobre lo ocupados que estaban y lo difícil que había sido el proceso para ellos, como si mi lucha por sobrevivir hubiera sido una carga insoportable para sus agendas de lujo. Pasé 2 días más en esa cama, recuperando fuerzas con la única motivación de volver a mi hogar, a mis recuerdos, a la seguridad de mis paredes, sin saber que mientras yo peleaba contra la muerte, Patricia ya estaba firmando los documentos que me convertirían en una extraña en mi propia tierra. La frialdad del hospital se filtraba en mis poros, pero nada me preparó para la frialdad humana que encontraría al recibir el alta. Nadie vino a buscarme. Nadie trajo una ropa limpia ni un abrazo de bienvenida. Me enviaron a casa en un taxi solitario pagado con las últimas monedas que guardaba en mi bolso de hospital. Durante el trayecto, miraba por la ventana las calles de mi barrio, sintiendo una alegría infantil por volver a ver los árboles que yo misma planté, imaginando el olor de mi jardín y el calor de mi sala de estar, sin sospechar que las cerraduras ya no reconocerían mi llave. Mi corazón, todavía frágil, latía con fuerza al ver la fachada de mi casa a lo lejos, pero algo en la disposición de las cortinas y en la ausencia de mis macetas de geranios en el porche me dio un vuelco en el estómago, un presentimiento oscuro que se confirmó cuando puse un pie en la acera. La casa parecía la misma, pero el alma se le había escapado, y mientras subía los escalones con dificultad, apoyada en mi bastón, sentí que el aire se volvía más denso, como si el propio edificio intentara advertirme que ya no era bienvenida. Introduje la llave en la cerradura con dedos temblorosos, pero el metal se negó a girar, encontrando una resistencia que me hizo sudar frío bajo el sol de la tarde. Intenté una y otra vez, golpeando la madera con una desesperación creciente, hasta que la puerta se abrió lentamente desde dentro. No fue mi hijo quien apareció, sino Patricia, vestida con una elegancia que no encajaba con el luto que supuestamente debía guardar, y al verme allí, de pie, viva y reclamando mi lugar, su rostro no mostró alegría, sino una máscara de horror puro y una rabia contenida que me heló la sangre más que cualquier enfermedad. Se quedó paralizada, agarrando el pomo de la puerta como si quisiera cerrármela en la cara, y antes de que yo pudiera pronunciar una sola palabra de afecto,
soltó aquellas palabras que destruyeron mi mundo. Abuela, ¿qué haces aquí? Los médicos dijeron que no pasarías de la noche. Nosotros no sabíamos que estabas muerta. Ya hemos vendido la casa y los nuevos dueños llegan mañana. El vacío que sentí en ese instante no se puede describir con palabras. Era como si el suelo desapareciera y yo quedara flotando en un universo de traición donde mi propia vida era un inconveniente financiero para la mujer que se sentaba a mi mesa cada domingo. Me quedé allí, en el umbral, viendo cómo detrás de ella ya no estaban mis muebles, ni mis fotos, ni la esencia de mi vida, sino cajas vacías y un eco de desolación que gritaba que mi tiempo se había acabado por decreto de su avaricia. En ese momento, supe que la batalla por mi supervivencia no había terminado en el hospital, sino que acababa de empezar en la puerta de mi propia casa, y que esta anciana a la que dieron por muerta antes de tiempo tenía todavía una última lección de fuego que enseñarles a todos. La traición tiene un precio, y mientras miraba a los ojos de la mujer que me había robado el pasado, juré que recuperaría cada ladrillo de mi historia, aunque tuviera que convertirme en el fantasma que los perseguiría en sus sueños más oscuros. ¿Alguna vez has caminado hacia el lugar que llamas hogar con el corazón rebosante de gratitud, solo para descubrir que el suelo que pisas ya no te pertenece, porque alguien decidió que tu vida había terminado? Salí del hospital con el brazo todavía amoratado por las vías intravenosas y una sensación de renacimiento que me hacía ver el cielo más azul de lo habitual, ignorando que cada paso que daba hacia mi libertad era en realidad un paso hacia mi propia exclusión. Antes de contarte el dolor punzante que sentí cuando el taxista me dejó frente a mi jardín y vi que mis rosales habían sido arrancados como si fueran maleza, dime una cosa, ¿perdonarías a un hijo que permitió que su esposa te borrara del mapa mientras tú luchabas por respirar en una unidad de cuidados intensivos? Tu respuesta será mi guía en este laberinto de ingratitud, porque hoy he aprendido que la sangre no siempre garantiza la lealtad. El trayecto en el taxi fue un desfile de recuerdos. Miraba las tiendas de la esquina, el parque donde solía llevar a mis nietos y la panadería donde compraba las empanadas que tanto le gustaban a mi hijo, sintiendo que la vida me estaba dando una segunda oportunidad para disfrutar de las pequeñas cosas que antes daba por sentadas. El conductor, un hombre amable que no sospechaba que estaba transportando a un fantasma legal, me hablaba del tráfico y del clima, mientras yo apretaba mi bolso contra el pecho, sintiendo el peso de mis llaves como un tesoro sagrado que me devolvería a mi santuario privado. «Ya llegamos, señora. Es una casa hermosa», dijo al detenerse frente al número 44, y por un momento me quedé inmóvil, admirando la fachada de piedra que mi difunto esposo y yo habíamos mantenido con tanto orgullo durante décadas, sin notar todavía los pequeños y siniestros cambios que indicaban que la rapiña ya había comenzado. Bajé del coche con dificultad, sintiendo que mis piernas aún no recuperaban del todo su fuerza, y pagué con los últimos billetes que tenía, despidiéndome del conductor con una sonrisa que sería la última en mucho tiempo. Al quedarme sola en la acera, el silencio de la calle me pareció extraño, casi acusador, y al mirar hacia mi porche, noté con un escalofrío que mis muebles de mimbre habían desaparecido, dejando un espacio vacío y desolado que gritaba abandono. Caminé por el sendero, notando que las cerraduras brillaban con un metal nuevo y agresivo, y cuando intenté encajar mi vieja llave, el rechazo gélido del cerrojo me hizo entender que el acceso a mi propia vida me había sido negado por decreto de una traición orquestada en la sombra. Golpeé la madera con los nudillos, primero con suavidad y luego con una desesperación que me desgarraba la garganta, llamando a mi hijo con una voz que se quebraba por el miedo a lo que ya empezaba a sospechar en lo más profundo de mi alma. Cuando la puerta finalmente se abrió y vi a Patricia con esa expresión de haber visto a un muerto, el mundo se detuvo. Sus ojos no buscaban mi abrazo,
sino que escaneaban mi rostro buscando una debilidad que justificara el crimen que acababa de cometer contra mi dignidad. No hubo un «gracias a Dios que estás bien», ni un gesto de alivio, solo una barrera física y emocional que me impedía cruzar el umbral del lugar donde nacieron mis hijos y donde esperaba morir rodeada de amor. Escuchar que habían vendido mi casa porque no sabían que estaba muerta fue como recibir un disparo en medio del pecho, una bala de indiferencia que me hizo comprender que para ellos yo ya era un estorbo financiero antes de que mi corazón dejara de latir de verdad. Me quedé allí, bajo el sol abrasador, sintiendo cómo mi identidad se desvanecía en el aire mientras ella me hablaba de contratos firmados, de nuevos dueños y de una urgencia por deshacerse de mis pertenencias que rayaba en lo criminal. La humillación de ser tratada como una intrusa en mi propio salón, de ver mis cuadros apilados en cajas de cartón como si fueran basura, y de notar la prisa en los gestos de mi nuera por cerrarme la puerta, encendió en mí una chispa de rabia que no sabía que poseía. No lloré frente a ella, porque la traición no merece el regalo de nuestras lágrimas, pero sentí cómo mi amor maternal se transformaba en una armadura de hielo, preparándome para una guerra que yo no había buscado, pero que estaba decidida a ganar. Patricia intentó darme una dirección de un hotel barato, extendiéndome un poco de dinero como quien da una limosna a un mendigo, sin darse cuenta de que esa moneda era el clavo definitivo en la tumba de nuestra relación familiar. Me di la vuelta, dejando que el peso de mi bastón marcara el ritmo de mi retirada estratégica, jurando que cada centímetro de esa casa volvería a ser mío, y que los nuevos dueños descubrirían muy pronto que han comprado una propiedad que tiene una dueña que se niega a descansar en paz. La esperanza con la que salí del hospital se había convertido en un motor de venganza y justicia, y mientras caminaba hacia la esquina sin mirar atrás, supe que el primer paso para recuperar mi casa era aceptar que mi familia ya no era mi refugio, sino el enemigo más peligroso que jamás había enfrentado. La noche empezaba a caer y yo no tenía dónde dormir, pero por primera vez en mi vida me sentía peligrosamente viva, con una claridad mental que solo el dolor absoluto puede otorgar a quienes ya no tienen nada que perder. ¿Qué haces cuando la puerta que tú misma ayudaste a construir se cierra en tu cara con un estrépito que suena a sentencia de muerte y te das cuenta de que para tu propia familia ya no eres una madre, sino un error de cálculo en su cuenta bancaria? Me quedé allí, de pie en el porche, con la mano aún levantada como si fuera a golpear una madera que ya no me reconocía, mientras Patricia me miraba a través de la pequeña rendija de la cadena de seguridad, con una mezcla de fastidio y pánico que me hizo hervir la sangre. Antes de revelarte cómo mi nuera me negó un simple vaso de agua después de mi alta hospitalaria y cómo mi propio hijo se escondió en el interior para no dar la cara mientras me despojaban de mi dignidad, dime con toda franqueza, ¿crees que el egoísmo humano tiene un límite o que, cuando se trata de una casa y una herencia, las personas son capaces de pisotear incluso a quien les dio la vida? Cuéntame si alguna vez te han tratado como un extraño en tu propio territorio, porque lo que sucedió a continuación fue el acto de crueldad más puro que he presenciado en mis 70 años de vida. No puedes entrar, Elena. Los documentos ya están en la notaría y los nuevos propietarios tienen las llaves legales. No compliques más las cosas, siseó Patricia, y sus palabras eran como latigazos de fuego sobre mi piel todavía sensible por los tratamientos médicos. Intenté explicarle que yo estaba viva, que los médicos se habían equivocado en su pronóstico inicial y que ninguna venta podía ser válida sin mi consentimiento real, pero ella simplemente se encogió de hombros con una indiferencia que me hizo comprender que mi muerte no era un error para ellos, sino un objetivo cumplido. Podía oír los pasos de mi hijo, Alberto, en el pasillo, ese hijo que yo amamanté, al que cuidé en sus fiebres y al que apoyé en cada fracaso, pero él no salió a defenderme,
No abrió la puerta para abrazar a su madre resucitada. Prefirió el cobarde silencio de la habitación de al lado, mientras su esposa me echaba a la calle, como si fuera un animal sarnoso. La humillación era tan espesa que casi podía masticarla, un sabor amargo a traición y a hierro que me recordaba que mi corazón, aunque debilitado, todavía tenía la fuerza suficiente para latir con odio. Patricia me extendió un sobre pequeño por la rendija, un sobre que contenía apenas unos billetes y la dirección de una pensión de mala muerte en las afueras, diciéndome que era lo mejor para todos y que no intentara llamar a la policía porque solo haría el ridículo. Me di cuenta de que habían planeado cada detalle, aprovechando mi estado de coma para declarar una muerte presunta, o simplemente falsificar mi firma en un poder notarial que les permitiera liquidar mis bienes antes de que yo pudiera despertar. Cada una de mis pertenencias, desde el álbum de fotos de mi boda hasta la vajilla de mi madre, estaba siendo tratada como basura por esos nuevos dueños invisibles que, según ella, llegarían en cualquier momento para reclamar su botín de guerra. Me sentí pequeña, frágil y derrotada bajo la sombra de mi propio tejado, viendo cómo mis manos, manchadas por el trabajo de toda una vida para pagar esta hipoteca, ahora temblaban por la injusticia de un sistema que ellos habían manipulado a su favor. Es mi casa, Patricia. Yo la pagué con el sudor de mi frente mientras tú ni siquiera habías nacido. Grité con la poca voz que me quedaba, pero la respuesta fue el sonido seco del cerrojo, volviendo a encajarse, y el silencio absoluto de una casa que me expulsaba de su interior. Me quedé sola en la acera, rodeada de vecinos que miraban desde sus ventanas con una curiosidad morbosa, sintiendo que mi ropa de hospital era ahora mi único uniforme de combate en una ciudad que de repente me resultaba extraña y hostil. El sol empezó a ocultarse tras las montañas y el frío de la tarde caló en mis huesos, recordándome que no tenía dónde ir, ni dinero suficiente para un abogado, ni fuerzas físicas para derribar esa puerta que me ocultaba mi pasado. Pero en medio de esa oscuridad, algo se encendió en mi pecho, una llama de resistencia que no tenía nada que ver con la piedad, y todo que ver con la justicia. Si ellos querían que yo fuera un fantasma, entonces aprenderían lo que significa ser perseguido por uno que tiene la verdad de su parte. Caminé hacia la parada del autobús sin mirar atrás, apretando el sobre de Patricia con una furia fría, sabiendo que cada moneda que me habían dado sería utilizada para financiar su propia caída. No sabían que al cerrarme la puerta me habían liberado de la obligación de amarlos, y que, a partir de ese instante, mi única misión en la tierra era recuperar lo que me pertenecía y ver cómo sus vidas de lujo construidas sobre mi supuesta muerte se desmoronaban pieza por pieza. La noche cayó sobre mí, pero por primera vez en semanas no tenía miedo, porque el dolor me había quitado lo último que me quedaba, la compasión por aquellos que llevan mi sangre pero no tienen mi honor. ¿Cómo se siente descubrir que tu propia muerte no fue una tragedia para tu familia, sino un trámite administrativo que celebraron con champaña y contratos de venta antes de que tu cuerpo se enfriara en la cama del hospital? Me encontraba sentada en el banco de una plaza cercana, bajo la luz parpadeante de una farola que parecía burlarse de mi desgracia, cuando logré abrir el sobre que Patricia me había arrojado con tanto desprecio. Allí no solo había dinero, sino una copia de un documento que me heló la sangre, un certificado de defunción presunta firmado por un médico cuyo nombre no lograba reconocer. Antes de revelarte los detalles de la estafa maestra que mi nuera orquestó mientras yo estaba en coma, y cómo logró convencer al notario de que mi última voluntad era entregarle todo mi patrimonio a ella, dime una cosa. ¿Crees que la ambición puede llegar a tal punto que una persona sea capaz de sobornar a la autoridad para enterrar a alguien que aún respira? Cuéntame tu opinión, porque lo que descubrí en esos papeles fue el mapa de una traición que comenzó mucho antes de mi ataque al corazón. Patricia no solo había vendido la casa,
Había borrado mi historial médico, sobornado a un funcionario de la clínica para que me declarara clínicamente muerta durante un breve paro cardíaco y así acelerar la sucesión legal de mis bienes sin tener que esperar a que mi cuerpo se rindiera de verdad. Al leer las fechas, me di cuenta con horror de que el contrato de venta se había firmado apenas 3 días después de mi ingreso en urgencias, lo que significaba que mientras los doctores luchaban por estabilizar mis constantes vitales, mi nuera estaba sentada en una oficina de mármol contando el dinero de mi vida. Me trataron como a un cadáver viviente, una fuente de ingresos que debía ser liquidada antes de que tuviera la osadía de despertar y reclamar mi derecho a existir. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que el dolor de mi pecho desapareció, reemplazado por una lucidez eléctrica que me permitió conectar todos los puntos. Las visitas cortas de Alberto, las llamadas que Patricia nunca me pasaba y la prisa por trasladarme a una habitación aislada donde nadie pudiera verme recuperar la conciencia. Me habían vendido al mejor postor, entregando mis llaves y mis recuerdos a unos desconocidos, a cambio de una suma que seguramente ya se habían gastado en deudas de juego o en lujos banales para ocultar su mediocridad. Ver mi nombre escrito en ese papel bajo la palabra difunta fue la humillación final, una bofetada de realidad que me gritaba que para el sistema yo ya no era una persona, sino un expediente cerrado por la codicia de mis herederos. Pero Patricia cometió un error fundamental en su prisa por deshacerse de mí. Dejó una copia de la liquidación de impuestos donde figuraba el nombre del comprador, un hombre cuya reputación en el barrio era tan oscura como los métodos de mi nuera. Entendí que la casa no se había vendido de forma normal, sino que se trataba de un trato turbio bajo la mesa para lavar dinero, y que yo era el único testigo vivo de un crimen que podía enviarlos a todos a la cárcel por el resto de sus vidas. El sobre que me dio como limosna era en realidad el precio de mi silencio, una miseria comparada con la fortuna que ella había amasado a costa de mi supuesta desaparición. Me levanté del banco con una determinación renovada, sintiendo que cada latido de mi corazón herido era una campana de justicia que anunciaba el fin de su impunidad. Ya no era una anciana desamparada buscando un lugar donde dormir. Era una mujer armada con la prueba de su propio asesinato legal, lista para demostrarle al mundo que la muerte no es tan fácil de fingir cuando la víctima se niega a quedarse en la tumba que le cavaron. La noche se volvió mi aliada, ocultando mis pasos mientras me dirigía a la única persona que podría ayudarme a desentrañar esta red de mentiras antes de que Patricia se diera cuenta de que el documento que me entregó era la soga que apretaría su propio cuello. No sabían que al darme ese sobre me habían dado las llaves para su propia destrucción, y que la abuela muerta estaba a punto de resucitar con una furia que ninguna notaría podría ignorar. El juego de la muerte fingida había terminado, y ahora empezaba el juego de la verdad absoluta, donde cada firma falsa y cada soborno serían sacados a la luz por la misma mujer que ellos intentaron enterrar viva bajo el peso de su avaricia. ¿A quién acudes cuando el mundo que conoces se ha desmoronado y descubres que tu propia existencia ha sido borrada de los registros oficiales por la mano de aquellos que una vez amaste? Caminé por las calles oscuras, sintiendo que el frío de la noche se filtraba en mis pulmones heridos, hasta que llegué a la puerta de don Ricardo, el antiguo abogado de mi difunto marido y el único hombre que aún recordaba el valor de la palabra honor. Antes de revelarte cómo Ricardo casi sufre un infarto al verme aparecer en su umbral, como un espectro regresado del más allá, y cómo descubrimos que mi nuera Patricia había suplantado mi identidad incluso antes de mi ingreso al hospital, dime una cosa, ¿crees que la verdadera justicia necesita de la ley, o que a veces debemos tomar el destino en nuestras manos para castigar a los traidores? Cuéntame tu opinión en los comentarios, porque lo que estamos a punto de desenterrar cambiará para siempre el concepto de lealtad en esta historia. Ricardo me recibió con los ojos desorbitados, santiguándose como si estuviera viendo a un aparecido,
pero al sentir el calor de mi mano y escuchar mi voz quebrada pero firme, entendió que el crimen cometido contra mí era de una magnitud que superaba cualquier caso que hubiera visto en su larga carrera. Me ofreció un té caliente que me devolvió un poco de vida, y mientras yo le entregaba el sobre con los documentos que Patricia me había arrojado, él empezó a revisar los registros notariales en su computadora con una expresión que se volvía más sombría con cada clic. Elena, esto es peor de lo que pensábamos. No solo declararon tu muerte presunta, sino que Patricia usó un poder notarial firmado supuestamente por ti hace 6 meses, dándole control total sobre tus bienes en caso de incapacidad prolongada. Murmuró con una rabia contenida que me hizo temblar. Fue entonces cuando comprendí que el plan no había sido una improvisación ante mi ataque al corazón, sino una emboscada preparada meticulosamente durante meses, esperando el momento exacto en que mi salud fallara para asestar el golpe definitivo. Patricia me había estado drogando lentamente, provocando los mareos y las confusiones que justificaron aquel poder notarial fraudulento, preparando el terreno para que mi ingreso en el hospital pareciera el final inevitable de una anciana que ya no podía valerse por sí misma. Ricardo descubrió que la casa no se vendió por su valor real, sino por una cifra irrisoria a una empresa inmobiliaria vinculada al hermano de Patricia, lo que confirmaba que se trataba de un autotransbordo de bienes para vaciar mi patrimonio antes de que yo pudiera reaccionar. Me sentí como una tonta por haber confiado en sus sonrisas falsas y en sus cuidados fingidos, sin darme cuenta de que cada medicina que me daba era un paso más hacia mi tumba legal. Pero ahora, bajo el techo seguro de mi viejo amigo, la abuela muerta empezaba a tejer su propia red. Ricardo me aseguró que, aunque legalmente yo no existía en ese momento, mi presencia física y los registros reales del hospital eran una bomba de tiempo que destruiría cualquier contrato que hubieran firmado. Decidimos que no iríamos a la policía de inmediato, porque Patricia tenía contactos en la comisaría local. Jugaríamos su propio juego de sombras, permitiendo que ella creyera que yo estaba derrotada en esa pensión de mala muerte, mientras nosotros preparábamos las pruebas para una anulación total de la venta. Mi nuera creía que me había quitado todo, pero se olvidó de que me dejó lo más importante, mi rabia y la complicidad de un hombre que conocía todos los secretos legales que ella había violado. Pasé la noche en vela, trazando en un mapa mental cada movimiento de mi contraataque, sintiendo que mi corazón recobraba un ritmo fuerte y decidido, el ritmo de una cazadora que espera el momento oportuno para recuperar su nido. Patricia pronto descubriría que no es fácil enterrar a alguien que tiene la verdad grabada en los huesos y que cada moneda que robó de mi cuenta bancaria sería el precio de su propia libertad perdida. La luz del alba empezó a filtrarse por la oficina de Ricardo, iluminando los papeles que serían su sentencia, y por primera vez, desde que desperté en el hospital, sonreí con una frialdad que me asustó a mí misma. El refugio del pasado se había convertido en el cuartel general de mi venganza, y antes de que terminara la semana, Patricia lamentaría no haber comprobado si mi corazón realmente había dejado de latir antes de vender mis recuerdos al mejor postor. El juego de la muerte había terminado para mí, pero para ella, el juicio de una madre resucitada estaba a punto de comenzar con una furia que ninguna mentira podría detener. ¿Cómo se puede seguir respirando cuando ves que los tesoros de toda tu existencia, desde el velo de tu boda hasta los primeros dibujos de tus hijos, son amontonados en bolsas de basura negras, como si fueran el rastro de una plaga que debe ser eliminada? Me encontraba oculta tras los cristales tintados del coche de Ricardo, estacionada a unos metros de mi antigua casa, observando con un nudo en la garganta cómo un camión de mudanzas vaciaba mis habitaciones con una eficiencia cruel y mecánica. Antes de revelarte el grito de agonía que quedó atrapado en mi pecho al ver a Patricia riendo mientras arrojaba mis álbumes de fotos al contenedor de desperdicios
y cómo su desprecio me dio la fuerza definitiva para dejar de ser una víctima. Dime, ¿crees que existe un perdón posible para alguien que no solo te roba el dinero, sino que intenta borrar sistemáticamente cada huella de tu paso por el mundo? Déjame tu comentario, porque lo que presencié esa tarde fue el asesinato simbólico de mi identidad a manos de la mujer que yo misma invité a mi mesa. Patricia no tenía prisa por empacar con cuidado. Daba órdenes a los trabajadores con una arrogancia que me hacía hervir la sangre, señalando mis muebles antiguos, aquellos que mi esposo restauró con tanto amor, como si fueran trastos viejos que afeaban el nuevo diseño minimalista que planeaba para su vida de rica recién estrenada. Vi cómo salía de la casa mi sillón favorito, aquel donde me sentaba a tejer mientras esperaba que Alberto volviera de la escuela, y cómo lo lanzaban sin miramientos sobre otros bultos, rompiendo una de sus patas talladas en madera de roble. Cada golpe contra el camión era un golpe directo a mi memoria, una profanación de los momentos de paz que construí con décadas de sacrificio y trabajo duro, mientras ella solo esperaba el momento de mi debilidad para devorarlo todo. Pero lo peor no fue la pérdida de lo material, sino la indiferencia total hacia el valor sentimental de las cosas. Cuando vi que sacaban la caja de madera de sándalo que guardaba las cartas de amor de mi marido, y Patricia la abría solo para comprobar si había joyas dentro, tirando los papeles al suelo cuando vio que solo eran palabras, sentí que mi amor maternal se convertía definitivamente en una piedra fría y letal. Alberto salió un momento a la puerta, mirando el caos con una expresión de culpa que duró apenas un segundo, antes de que su esposa le pusiera una mano en el hombro y lo arrastrara de nuevo hacia el interior, demostrándome que mi hijo ya no era más que una marioneta sin voluntad propia, un cómplice silencioso de la destrucción de su propia madre. Me di cuenta de que para ellos yo ya no era un ser humano con sentimientos, sino un obstáculo administrativo que había sido removido con éxito, y que el dolor que yo pudiera sentir en esa pensión barata les resultaba tan ajeno como el destino de un extraño en las noticias. Ricardo me apretó la mano, recordándome que cada objeto tirado era una prueba más de su mala fe, y que el inventario que estábamos haciendo en secreto serviría para reclamar daños y perjuicios morales que ellos no podrían pagar ni en 1000 vidas. El camión arrancó, llevándose los restos de mi pasado hacia un depósito de subastas o un vertedero, y Patricia cerró la puerta de mi casa con una sonrisa de triunfo, sin sospechar que yo estaba allí, grabándolo todo, convirtiéndome en el testigo invisible de su propia ignominia. Ya no lloraba por mis muebles ni por mis cuadros. Lloraba por la ceguera de un hijo que vendió el alma de su familia por unas monedas de plata, y por la maldad de una mujer que creía que el poder se medía por la capacidad de pisotear a los ancianos. Al ver mi casa vacía de mis cosas, entendí que el hogar ya no estaba en esas paredes, sino en la justicia que yo estaba a punto de desatar sobre ellos, una justicia que los dejaría tan desnudos y desprotegiados como ellos me dejaron a mí en la acera del hospital. El desahucio de mi alma había terminado, y ahora empezaba la construcción de mi venganza, una que no dejaría piedra sobre piedra en el mundo de apariencias que Patricia estaba intentando edificar sobre mis escombros personales. La noche cayó sobre la calle vacía, y yo le hice una promesa a mis recuerdos. Volvería a entrar en esa casa, no para recuperar los muebles rotos, sino para expulsar a los demonios que la habían invadido y para demostrarles que una madre muerta en los papeles es mucho más peligrosa que una viva cuando tiene la verdad como estandarte. El juego de la humillación había llegado a su fin, y mi turno de mover las piezas en el tablero de la ley estaba a punto de comenzar con una precisión que los dejaría sin aliento. ¿Alguna vez has sentido cómo el dolor más profundo se transforma en una frialdad matemática capaz de desmantelar la vida de tus enemigos pieza por pieza, sin que ellos sientan siquiera el viento de tu presencia? Me instalé en la pequeña oficina de Ricardo, rodeada de expedientes antiguos
y el olor a café amargo, dispuesta a convertirme en la sombra que devoraría la fortuna de Patricia antes de que ella pudiera disfrutar del primer centavo de mi venta forzada. Antes de revelarte el rastro de deudas de juego y estafas piramidales que descubrimos ocultas tras el nombre de mi nuera, y cómo ella usó mi identidad para pedir préstamos que yo nunca autoricé, dime una cosa. ¿Crees que la ambición ciega es siempre el primer paso hacia la autodestrucción? ¿O hay personas que realmente logran escapar con el botín de su maldad? Cuéntame qué piensas, porque lo que encontramos en los registros bancarios de Patricia fue la prueba de que ella no solo quería mi casa, sino que necesitaba mi muerte legal para no terminar ella misma en una celda fría. Ricardo, con su paciencia de cirujano legal, logró rastrear los movimientos de las cuentas que Patricia había abierto a mi nombre mientras yo agonizaba en el hospital. Descubrimos con horror que la dulce esposa de mi hijo había estado desviando fondos hacia empresas fantasma en paraísos fiscales para cubrir un agujero financiero que crecía cada día debido a sus inversiones fallidas en negocios turbios de criptomonedas y casinos online. Ella no vendió mi casa por necesidad familiar. La vendió para pagar a unos prestamistas que ya estaban empezando a amenazar su estilo de vida perfecto, y yo era el sacrificio necesario para que ella pudiera seguir fingiendo ser la mujer de éxito que nunca fue. Me sentí ultrajada al ver mi firma falsificada en decenas de documentos, una caligrafía que imitaba mi trazo, pero que carecía del pulso de la honestidad, convirtiéndome en cómplice involuntaria de sus delitos financieros ante los ojos de la hacienda pública. Pero ahí residía su mayor error. Al suplantarme, Patricia dejó un rastro digital que ahora era nuestra mejor arma, ya que cada transacción realizada desde su ordenador personal, mientras yo estaba conectada a un respirador, era una prueba irrefutable de fraude y usurpación de identidad. Empezamos a redactar las demandas con una precisión letal, no solo para anular la venta de la casa, sino para bloquear todas sus cuentas y dejarla en la miseria absoluta antes de que pudiera reaccionar. Decidimos que mi reaparición oficial no sería un simple acto de presencia, sino un golpe de autoridad legal que invalidaría retroactivamente cada acto que ella realizó en mi nombre, convirtiendo a los nuevos compradores de mi casa en víctimas colaterales que tendrían que demandar a Patricia para recuperar su dinero. Yo no era una anciana buscando caridad. Era el fantasma de una acreedora que venía a reclamar hasta el último suspiro de su reputación social. Mientras Ricardo hablaba con contactos en el registro de la propiedad, yo estudiaba las fotos de las redes sociales de Patricia, donde ella presumía de bolsos de marca y viajes de lujo pagados con el dinero de mi hipoteca, sintiendo una satisfacción gélida al saber que cada una de esas fotos sería una evidencia en su contra durante el juicio. Mi hijo Alberto, en su ceguera voluntaria, figuraba como avalista en muchos de esos préstamos, lo que significaba que la caída de Patricia arrastraría también su futuro profesional y financiero, un precio alto que él mismo eligió pagar al guardar silencio mientras me echaban a la calle. No sentía pena por él, porque el hijo que permite que maten civilmente a su madre no merece la protección de su regazo, y mi misión ahora era salvar el patrimonio de la familia de las manos de esos dos depredadores. La estrategia estaba trazada. Esperaríamos al día de la entrega oficial de llaves a los nuevos dueños para que mi resurrección fuera lo más pública y ruidosa posible, asegurando que el escándalo fuera tan grande que nadie pudiera ocultarlo bajo la alfombra de los sobornos. Mi mente, fortalecida por el deseo de justicia, trabajaba a una velocidad que me sorprendía, recordándome que una madre que ha sido traicionada es capaz de orquestar la caída de un imperio con la misma paciencia con la que una vez enseñó a sus hijos a caminar. Patricia creía que jugaba con una muerta, pero estaba a punto de descubrir que la justicia es una sombra que nunca duerme, y que yo tenía en mi poder los documentos que la enviarían al rincón más oscuro del sistema penal. El tablero estaba listo,
Las piezas estaban en su lugar, y yo, desde el anonimato de esa oficina polvorienta, sentía que el poder volvía a mis manos, mientras veía cómo el castillo de naipes de mi nuera empezaba a temblar ante el primer soplido de la verdad. ¿Hasta qué punto puede la desesperación de una mentirosa convertirla en un monstruo capaz de devorar a su propia familia para salvarse de las sombras que ella misma alimentó con su arrogancia? Mientras Ricardo profundizaba en las cloacas financieras de Patricia, descubrimos que el motivo de su prisa por venderme viva no era solo el lujo, sino el terror puro a unos prestamistas de dudosa legalidad que ya no aceptaban más promesas vacías ni cheques sin fondo. Antes de revelarte cómo mi nuera utilizó mi nombre para avalar negocios de blanqueo de dinero y cómo su deuda secreta ponía en peligro no solo mi casa, sino la vida de mis propios nietos, dime una cosa. ¿Crees que una madre debe proteger a su hijo incluso cuando éste es cómplice de un crimen? ¿O hay un punto de no retorno donde la justicia debe ser implacable caiga quien caiga? Tu opinión es el combustible que mantiene encendida mi voluntad en esta noche oscura de descubrimientos aterradores. Los extractos bancarios que Ricardo obtuvo revelaban transferencias nocturnas a cuentas vinculadas con casinos clandestinos y plataformas de inversión opacas que eran en realidad una tapadera para una red de extorsión que Patricia había intentado utilizar para triplicar sus ahorros a mis espaldas. Ella se creía una visionaria de las finanzas, pero solo era una presa fácil para lobos mucho más hambrientos que ella, y cuando sus deudas alcanzaron cifras que superaban el 1.000.000 de euros, decidió que mi casa y mi herencia eran el único pago que detendría a los hombres que empezaban a vigilar su coche y el colegio de mis nietos. Entendí entonces que su odio hacia mí no era solo por mi dinero, sino porque yo era el último obstáculo que la separaba de su libertad, una libertad comprada con la traición de declararme muerta para liquidar mi propiedad en un mercado negro de inmuebles donde nadie hace preguntas. Mi hijo Alberto, ese hombre que yo creía íntegro, había firmado documentos de los que ni siquiera entendía el alcance, cegado por el miedo a que su esposa terminara en una zanja, o por la cobardía de no querer ver la realidad del monstruo con el que compartía su cama. Patricia estaba atrapada en un callejón sin salida, y su única salida era enterrarme bajo una montaña de papeles falsos, esperando que mi corazón se detuviera de verdad, antes de que alguien notara el fraude monumental que había construido sobre mis cimientos. Ricardo me miró con una mezcla de horror y determinación, confirmando que si presentábamos estas pruebas de inmediato, no solo anularíamos la venta, sino que Patricia sería arrastrada por una investigación de la policía fiscal, que destaparía una red de corrupción mucho más amplia. Pero yo no quería solo que fuera a la cárcel. Quería que sintiera el mismo miedo que yo sentí en esa cama de hospital, el mismo frío de la incertidumbre y la misma humillación de verse despojada de todo aquello por lo que vendió su alma. Empezamos a filtrar información anónima a los acreedores de Patricia, haciéndoles saber que la dueña muerta estaba viva y que cualquier contrato firmado por ella era nulo, sembrando el pánico entre los delincuentes que esperaban cobrar su dinero con la venta de mi hogar. Quería que ella sintiera la presión por ambos lados, la ley de mi parte y sus propios demonios del pasado, reclamando lo que ella ya no podía darles, convirtiendo su vida en una olla a presión a punto de estallar. Cada deuda que descubríamos era una cadena más que yo le ponía en los tobillos, asegurándome de que cuando llegara el momento de mi aparición pública, no tuviera ni un solo aliado, ni un solo lugar donde esconderse. La abuela muerta se había convertido en la arquitecta de su ruina financiera y moral, moviendo los hilos desde la oscuridad para que su castillo de naipes se derrumbara de la forma más estrepitosa posible. Patricia creía que me había quitado el techo, pero yo le estaba quitando el aire, demostrándole que no hay deuda más cara que la que se intenta pagar con la sangre y el honor de una madre. El abismo que ella misma cavó estaba ahora a sus pies,
y yo solo necesitaba un pequeño empujón legal para verla caer en el vacío de sus propias mentiras, mientras yo recuperaba el trono de mi hogar con la frente en alto. El juego de los borrones y las cuentas nuevas estaba llegando a su fase crítica, y yo estaba lista para ser el verdugo que cortara el último hilo de su impunidad. ¿Has sentido alguna vez que las paredes de tu propia casa te observan y que el aire que respiras está cargado con los susurros de alguien que se supone que ya no pertenece al mundo de los vivos? Decidí que antes de que la ley pusiera sus manos sobre Patricia, mi propia sombra debía encargarse de desmantelar su cordura, convirtiendo su victoria robada en un infierno de paranoia y terror psicológico que la haría suplicar por el perdón que ella misma me negó. Antes de revelarte cómo logré entrar en mi antigua casa en mitad de la noche para dejar rastros de mi presencia que solo ella pudiera notar, y cómo sus gritos de miedo empezaron a resonar en el barrio, dime una cosa. ¿Crees que la tortura psicológica es una forma válida de justicia para quien intentó enterrarte viva? ¿O piensas que la venganza debe ser puramente legal? Cuéntame tu opinión, porque lo que hice a continuación fue convertir la arrogancia de mi nuera en un cristal roto que cortaba su propia piel cada vez que intentaba dormir. Con la ayuda de Ricardo, que conocía a un antiguo cerrajero que aún me guardaba lealtad, obtuve una copia de las nuevas llaves y empecé a visitar mi hogar mientras Patricia y mi hijo dormían, moviendo objetos casi imperceptiblemente, dejando el olor de mi perfume favorito en el pasillo y colocando mis viejas tazas de té sobre la mesa de la cocina, justo donde yo solía desayunar. Quería que ella sintiera que mi espíritu no había abandonado el lugar, que mi energía era más fuerte que cualquier contrato de venta y que la abuela muerta la vigilaba desde cada rincón oscuro de la casa que ella pretendía profanar. Patricia empezó a mostrar ojeras profundas y un temblor constante en las manos. La escuchaba desde el jardín, oculta entre las sombras, gritarle a Alberto que sentía que alguien la tocaba mientras dormía, o que había visto mi reflejo en el espejo del salón, mientras mi hijo, en su ignorancia cómplice, intentaba convencerla de que solo era el estrés de la mudanza. Me divertía ver cómo su mundo de lujos y apariencias se desmoronaba ante la sospecha de que el más allá había venido a cobrarle la deuda de su traición, haciendo que cada crujido de la madera fuera una acusación directa contra su alma corrupta. Un día, dejé mi viejo anillo de bodas sobre su almohada mientras ella se duchaba, y el alarido que soltó al encontrarlo fue la música más dulce que mis oídos habían escuchado desde que desperté en el hospital. En ese momento, ella supo que no estaba loca, sino perseguida por la verdad que intentó ocultar bajo tierra. El pánico la llevó a cometer errores desesperados. Empezó a llamar a los compradores para acelerar la entrega de llaves, pero ellos, asustados por su comportamiento errático y por las llamadas anónimas de Ricardo sobre los problemas legales de la propiedad, empezaron a dudar del trato, dejándola atrapada en una red de deudas que se cerraba cada vez más. Yo no era un fantasma, era una mujer herida que utilizaba el miedo como bisturí para extirpar la maldad de su propia familia, demostrándole a Patricia que no puedes robarle la vida a alguien y esperar que el universo se quede callado. La paranoia la consumía tanto que empezó a abusar de sedantes para poder cerrar los ojos, pero incluso en sus sueños, mi voz la perseguía, recordándole que cada ladrillo de esa casa conocía su crimen y que la tierra que ella pisaba me pertenecía por derecho divino y legal. Alberto, asustado por el estado de su esposa, intentó buscar ayuda médica para ella, sin saber que el único remedio para su mal era devolverme lo que me había quitado, algo que Patricia se negaba a hacer por pura soberbia y ambición. Estaba logrando que ella se destruyera a sí misma desde adentro, rompiendo sus nervios hasta que fuera incapaz de sostener la mentira frente a un juez o frente a la policía, preparándola para el golpe final que Ricardo y yo habíamos planeado para el día de la supuesta mudanza definitiva.
Mi juego de sombras era la justicia poética perfecta. Ella intentó matarme civilmente, y yo la estaba matando psicológicamente, convirtiendo su nueva vida en una prisión de espejos, donde solo podía ver mi rostro acusador en cada superficie brillante. La noche se convirtió en mi aliada y su enemiga, y mientras yo caminaba por las habitaciones que una vez fueron mías, sentía que la casa me ayudaba, ocultando mis pasos y amplificando mis susurros para que ella nunca encontrara un minuto de paz. Patricia estaba a punto de quebrarse por completo, y yo estaba lista para aparecer entre las luces del alba, no como un espectro, sino como la dueña legítima que viene a reclamar su trono con la fuerza de un incendio que no dejará cenizas de su traición. El juego psicológico había llegado a su clímax, y ahora solo quedaba esperar a que el miedo la obligara a confesar ante el mundo que la abuela que dieron por muerta es, en realidad, el juez que decidirá su sentencia final. ¿Qué se siente al ver cómo el muro de mentiras que construiste con tanto esmero se desmorona ante un solo documento que prueba que la persona que intentaste enterrar está más viva que nunca y dispuesta a destruirte? El día de la entrega oficial de las llaves llegó con una luz gris y pesada, perfecta para el acto final de mi resurrección pública, mientras yo esperaba dentro del coche de Ricardo, observando cómo los nuevos compradores y el notario se reunían frente a mi porche, sin saber que estaban a punto de presenciar un terremoto legal. Antes de contarte cómo irrumpí en la reunión con mis informes médicos originales y cómo el rostro de Patricia se transformó en una máscara de terror absoluto al verme caminar hacia ella sin muletas ni vacilaciones, dime una cosa. ¿Crees que la justicia es más dulce cuando se sirve frente a testigos que validan tu victoria, o prefieres una venganza silenciosa y privada? Cuéntame tu opinión, porque lo que sucedió en esa sala fue la demolición controlada de la reputación de la mujer que intentó robarme el aire. Ricardo dio la señal, y ambos bajamos del vehículo con la parsimonia de quienes saben que tienen el as ganador bajo la manga. Entramos en la casa justo cuando Patricia estaba a punto de plasmar la última firma en el contrato de compraventa, y el silencio que se hizo en el salón al verme cruzar el umbral fue tan denso que casi se podía tocar. Detengan esa transacción inmediatamente. Esta mujer no tiene autoridad para vender una propiedad que pertenece a una persona viva y lúcida, exclamó Ricardo con una voz que resonó en cada rincón del edificio, mientras yo clavaba mi mirada en los ojos desorbitados de mi nuera. Patricia intentó balbucear que yo era una impostora, que su suegra había muerto semanas atrás y que todo aquello era una broma de mal gusto, pero sus palabras se asfixiaron en su garganta cuando puse sobre la mesa mi documento de identidad original y el alta hospitalaria sellada con la fecha de ayer. Los compradores, gente de negocios que no quería verse involucrada en un escándalo de fraude y suplantación, se levantaron de inmediato, exigiendo explicaciones y retirando sus ofertas ante la evidencia de que estaban siendo estafados por una mujer desesperada. Saqué las grabaciones de sus amenazas y los registros de las deudas de juego que Ricardo había rastreado, mostrándole al notario que el poder notarial que Patricia usó era nulo de pleno derecho, porque fue obtenido mediante coacción y manipulación de mi historial clínico. Mi hijo Alberto, que estaba sentado en un rincón con la cabeza entre las manos, finalmente levantó la vista y al ver la fuerza en mis ojos, no pudo sostener la mentira ni un segundo más, rompiendo a llorar mientras confesaba ante todos que Patricia lo había obligado a mentir sobre mi estado para salvarse de sus acreedores. Fue el golpe de gracia. En ese instante, el notario cerró su carpeta y declaró la venta nula, advirtiendo a Patricia que llamaría a las autoridades por intento de fraude a gran escala y falsedad documental. Vi cómo el sudor frío recorría la frente de mi nuera mientras intentaba buscar una salida, un aliado, una última mentira que la salvara, pero ya no le quedaba nada más que el vacío de su propia ambición frustrada. Yo no era la abuela frágil que ella echó a la calle.
Era la dueña legítima de cada ladrillo de esa casa, recuperando mi territorio con una autoridad que la hizo retroceder hasta la pared, como si mi sola presencia fuera un fuego que la quemara. Los compradores se marcharon lanzando insultos, prometiendo demandas que terminarían de arruinarla, y yo me quedé allí, en medio de mi salón vacío, sintiendo que las paredes volvían a respirar conmigo en una comunión de alivio y justicia. El juego legal de Patricia había terminado en un desastre total, y ahora ella se enfrentaba no solo a la pérdida de la casa, sino a la posibilidad real de pasar años tras las rejas por cada una de las firmas que falsificó mientras yo luchaba por mi vida. Le pedí a Ricardo que llamara a la policía para que se llevaran a esa mujer de mi vista, dejando claro que mi compasión se había agotado en el momento en que ella me negó un vaso de agua el día de mi regreso. La emboscada había sido perfecta. El nudo se había cerrado alrededor de su cuello, y por primera vez en semanas sentí que mi casa volvía a ser mi refugio, y no el escenario de una traición sangrienta. La abuela que todos dieron por muerta había regresado para reclamar su trono, y antes de que el sol se ocultara, Patricia descubriría que no hay refugio en el mundo para quien intenta construir su felicidad sobre la tumba de una madre. ¿Alguna vez has visto cómo el orgullo se transforma en una súplica patética cuando las sirenas de la policía iluminan con su luz azul y roja los cristales de la casa que intentaste robar? Me quedé inmóvil en el centro de mi salón, con la espalda recta y el corazón latiendo con una calma helada, mientras los oficiales de la Unidad de Delitos Económicos entraban por la puerta principal para poner fin a la farsa que Patricia había alimentado con tanto veneno. Antes de revelarte cómo mi nuera intentó culpar a mi propio hijo de cada falsificación en un último acto de cobardía, y cómo las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas justo frente a mis ojos, dime algo. ¿Crees que ver a un hijo caer junto a su esposa es el precio justo que una madre debe pagar por recuperar su libertad, o sientes que mi justicia ha sido demasiado cruel? Déjame tu respuesta, porque lo que sucedió en esos minutos finales cambió para siempre el significado de la palabra familia para mí. Patricia, al verse acorralada por los agentes que Ricardo había convocado con pruebas irrefutables, perdió por completo la compostura y empezó a gritar insultos, acusándome de ser una vieja loca que debería haber muerto en aquella cama de hospital. Fue un espectáculo dantesco verla revolverse mientras los oficiales le leían sus derechos, imputándole cargos de fraude, suplantación de identidad y administración desleal. Todo mientras los vecinos se amontonaban en la acera para presenciar la caída de la mujer que siempre los miró por encima del hombro. Alberto, mi hijo, estaba derrumbado en el sofá, ocultando su rostro entre las manos, incapaz de defender a la mujer que lo había arrastrado al abismo o de mirar a los ojos a la madre que había intentado borrar del mundo. Fue idea de él. Él quería el dinero para sus deudas. Yo solo le ayudé, gritó Patricia señalando a Alberto con un dedo tembloroso, demostrando que en el corazón de un traidor no hay espacio para el amor, solo para el instinto de supervivencia más rastrero. Ver cómo intentaba sacrificar a su propio marido para salvarse de la prisión fue la confirmación final de que mi decisión de actuar sin piedad era la única correcta. Ella era un parásito que había infectado mi hogar, y hoy, finalmente, el sistema estaba extirpando la infección. Los policías procedieron a precintar las cajas con los documentos falsos y a escoltar a Patricia fuera de la casa, mientras ella lanzaba una última mirada de odio puro hacia mí, una mirada que ya no tenía poder para herirme porque yo ya no era su víctima, sino su verdugo legal. Alberto también fue llevado para declarar, y aunque su complicidad fue por omisión y debilidad, el peso de la ley caería sobre él lo suficiente como para que nunca olvidara que el silencio ante la injusticia te convierte en criminal. Me quedé sola en el salón, rodeada por el silencio repentino que sigue a una tormenta,
sintiendo cómo el aire de la casa empezaba a limpiarse del rastro de su presencia tóxica. Ricardo se acercó y me puso una mano en el hombro, confirmando que la orden de protección ya estaba activa y que nadie, absolutamente nadie, volvería a poner un pie en mi propiedad sin mi consentimiento. Vi cómo se alejaban los coches patrulla desde la ventana, llevándose consigo los restos de una familia que prefirió el oro a la sangre, y por primera vez en mucho tiempo pude respirar sin sentir que el pecho me estallaba. La gran confrontación había terminado con la verdad triunfante sobre la avaricia, dejando claro que mi resurrección no era solo un milagro médico, sino un acto de equilibrio universal. Ya no había gritos, ni deudas ocultas, ni amenazas de desalojo. Solo quedaba yo, la dueña de la casa, dispuesta a empezar de nuevo sobre las cenizas de su traición. La policía se llevó a los culpables, pero me dejó a mí la tarea más difícil: reconstruir mi vida en un lugar donde los ecos de sus mentiras aún flotaban en las esquinas. Sin embargo, mientras cerraba la puerta principal con una cerradura que ahora solo yo controlaba, supe que la batalla más importante estaba ganada y que el nombre de Elena volvería a brillar con honor en cada rincón de esta tierra. El juego del poder había terminado y la traición estaba, por fin, tras las rejas de su propia creación. ¿Es posible encontrar la paz en el mismo lugar donde fuiste traicionada? ¿O es necesario quemar los puentes del pasado para poder caminar libremente hacia el futuro que te queda por vivir? Me senté en mi sillón recuperado, frente al gran ventanal que mira hacia el jardín, sintiendo cómo el sol de la tarde acariciaba mi rostro con una calidez que ya no me parecía extraña, sino un abrazo de bienvenida a mi propia existencia. Antes de cerrar este capítulo de mi vida y agradecerte por haberme acompañado en mi lucha contra las sombras de la ingratitud, dime una última cosa. ¿Crees que la soledad en una casa llena de dignidad es preferible a una compañía rodeada de hipocresía, o el perdón es el único camino para la verdadera libertad? Tu respuesta será el broche de oro para esta historia, que hoy termina conmigo recuperando el trono de mi hogar. Patricia y Alberto enfrentan ahora un largo proceso judicial que los mantendrá alejados de estas paredes durante años. Pero para mí, ellos ya son parte de un pasado borroso, como una pesadilla que se desvanece al despertar. He decidido que mi casa ya no será un testamento de dolor, sino un refugio para aquellos que, como yo, creen en el valor de la verdad por encima de cualquier fortuna. Ricardo me ayudó a limpiar legalmente cada rincón de mi patrimonio, asegurando que el nombre de Elena sea recordado no por la tragedia de su muerte fingida, sino por la fuerza de su resurrección moral y la valentía de no dejarse vencer por la vejez ni por la avaricia ajena. He vuelto a plantar los rosales que Patricia arrancó, viendo cómo los brotes verdes empiezan a asomar entre la tierra, recordándome que la vida siempre encuentra una forma de regresar si las raíces son lo suficientemente profundas y fuertes. Ya no tengo miedo al silencio de las habitaciones, porque ahora ese silencio está lleno de mi propia voz, de mis canciones y de los recuerdos felices que he decidido rescatar del olvido para que vuelvan a habitar conmigo. Mis nietos vendrán a visitarme bajo mis propias reglas, lejos de la influencia tóxica de una madre que les enseñó el precio de las cosas, pero no el valor de las personas. Y yo me encargaré de que conozcan la verdadera historia de esta casa y de la abuela que se negó a morir antes de tiempo. La casa huele de nuevo a café recién hecho y a lavanda, y cada vez que giro la llave en la cerradura, siento una pequeña chispa de triunfo que me recuerda que soy la dueña de mi destino y la arquitecta de mi propia paz. He aprendido que la vejez no es un naufragio, sino una navegación hacia aguas más profundas, donde solo lo esencial sobrevive, y que nunca es tarde para defender tu territorio de los depredadores, aunque lleven tu misma sangre. Mientras el sol se oculta tras las colinas, iluminando los olivos que han visto pasar generaciones, cierro los ojos
y respiro profundamente, sabiendo que mi misión está cumplida y que mi honor brilla más fuerte que cualquier joya que Patricia intentara robarme. Soy Elena, la mujer que regresó del hospital para encontrar su casa vendida y que, con la fuerza de su verdad, logró derribar un imperio de mentiras para volver a ser la reina de su propio universo. Mi historia no es una tragedia, es un himno a la resistencia, y mientras el cielo se llena de estrellas, entiendo que la libertad sabe a victoria cuando se sirve fría en el porche de la casa que tú misma construiste con amor y sacrificio. El vuelo del Fénix ha terminado en su nido, y hoy, por fin, puedo decir que estoy viva, que estoy en casa y que la paz ha vuelto para quedarse conmigo hasta el final de mis días.